Bueno, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos las personas que se están sumando. Aquí estamos, mi nombre es Paula Tabachnik, soy cofundadora y codirectora de Baco, compañía teatral. Y este espacio, este conversatorio es en el marco de un festival que estamos organizando desde Baco por los 7 años, que se llama Patagonia Escénica. Y bueno, en este marco nos ocurrió la posibilidad de invitar artistas de distintas partes del mundo que se dedican a las artes escénicas y que particularmente han estudiado o transitado o transitan el método de entrenamiento actoral Suzuki. Bueno, y yo estoy como muy emocionada con este encuentro porque trae muchos recuerdos y muchas lindas experiencias. Yo misma he estado desde el año 99 a través de Cameron Steel, conociendo el método de entrenamiento actoral Suzuki acá en Argentina, en un festival internacional. Por lo tanto, valoro y me parece como muy importante los encuentros y los festivales a nivel internacional, porque generan un vínculo en donde el arte escénico conecta, ¿no?, las distintas miradas, las distintas territorialidades, las distintas posturas, etc. Y bueno, la vida me fue llevando a estar en vínculo también con Togamura, que es el lugar geográfico en Japón, donde se encuentra Tadashi Suzuki, que es el creador, filósofo, director, el creador de este entrenamiento, junto a su compañía Lascaux, y ahí logré conocer a gente como Gaia, como Jai, como Diana, y a través de estas personas también conocer a Andrés, a Fernando, y a Ivana, que la conocí también en el año 99, en el mismo Festival Internacional, que hoy es la compañera de Cameron Steel, y con quien también, junto con Ivana y con Andrés, estamos haciendo la traducción del libro, La cultura es el cuerpo, Culture is the Body, también con colaboración con otros artistas que iremos también vinculándonos y profundizando, ¿no?, para que este libro esté en español y pueda llegar a distintas y distintos artistas de habla latina. Bueno, no voy a hablar mucho más, la idea es poder intercambiar, poder abordar algunos aspectos que hacen al entrenamiento y al vínculo con la puesta en escena. Voy a dar el espacio para que cada una de las invitadas e invitados se presente, y luego vamos a ir generando unos intercambios y posteriormente a ello vamos a abrir para algunas preguntas si nos queda tiempo. Y también quiero agradecerle a Lucía Sánchez, que está como anfitriona, se diría, ¿no?, acá tratando de colaborar en toda la cuestión más técnica para que todo fluya y se pueda manejar de la mejor manera, y al Instituto Nacional de Teatro, que nos apoya en este festival y que nos facilitó este Zoom para que podamos transitar esta experiencia. Bueno, entonces, les paso la palabra, cada cual se va a presentar y va a decir en qué lugar del mundo se encuentra. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación, Paula. Yo soy Diana Bernedo, estoy en Portugal, pero soy española. Soy actriz, directora, pedagoga de la estructura artística JAT, Janela Berta Teatro, aquí en Portugal. Nosotros, así en resumida, un poquito resumido, nuestra actividad artística se centra en la creación, en la enseñanza, en la pedagogía, en el teatro comunitario y en la organización de un Festival Internacional de Teatro Físico, el MOMI, que tuvo el año pasado la primera edición aquí en Faro. Vivo aquí desde hace 4 años y
un poco mi vínculo con la práctica del método Suzuki y con todo este mundo y con estas personas que aquí están presentes también. Mi primera experiencia con el entrenamiento fue en 2009. En 2002 fue en la escuela, cuando estudiaba arte dramático en Madrid. Y bueno, aquella primera semente en portugués, semilla, aquella primera semilla, me llamó la atención, me provocó algo en el cuerpo, en mi sistema psicofísico, me provocó. Y entonces quise continuar. Más tarde, en 2009, me aventuré a ir a Saratoga con City Company, al Summer Program, y continuó a llamarme esta práctica que llamaba al cuerpo, a un cuerpo diferente, a una esencia primitiva de alguna manera que sentía que necesitaba desarrollar y que me abría al mundo y me abría a otros estados psicofísicos que consideraba necesarios para continuar el trabajo artístico, o por lo menos crecer como artista, porque en ese momento era un poco todavía adolescente, ¿no? En esta profesión. Y entonces en 2009 fue aquella experiencia grande del método, donde sentí que pensé, yo quiero ir a una fuente. ¿Dónde está la fuente de esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel señor? ¿Dónde está? Existe, quiero conocerlo. Y me aventuré a ir a Toga en 2014, por primer año, y continué a ir repetidos años, cada verano, hasta 2019, que nos paró la pandemia, ¿no? Durante este transcurso, esta experiencia en Toga, donde conocí a Paula, donde conocí a Shai, donde conocí indirectamente a Ivana, conocí a Fernando, a Andrés ya le conocí en Madrid, nosotros ya nos conocemos de antes, y conocí a la madre de Gaia también. Bueno, pues es una experiencia impresionante Toga, ¿no? Humanamente, artísticamente, transversal, universal, potente, te abre por dentro, te abre el espíritu, te abre todo y te lleva a un territorio que es fundamental para el ser humano. Suzuki en 2015 me invitó a trabajar en un espectáculo de Scott, en Dionysos, que quería mostrar una foto que envié a... Ay, ¿dónde estás? No me acuerdo de A tu nombre. Pero... Lucía, bueno, perdón, voy a hacer una aclaración, Diana, que me lo había marcado acá. Este conversatorio es internacional y si bien la mayoría es de habla hispana, el caso de Shai no habla español, con lo cual va a ser un poco interlingüística. Les pido en este sentido, nada, la paciencia se va a ir complejizando a medida que vamos avanzando en la conversación. Y bueno, esto es lo que es hoy y a mí me gusta que sea así, un poco haciendo honor a los escenarios de Suzuki, en donde te podés encontrar con 5 o 6 idiomas en una misma escena. Digo, Shai, in honor to Suzuki, that you can find few languages in the scenario, ¿no? 5, 6 languages. Well, this conversation will be a little bit in this level. Paciencia, agradecida yo de este encuentro y bueno, que sea lo que tenga que ser. Gracias, Diana. Ahí, Lucía, si podés compartir y si no, bueno, vamos a ir también ahí resolviendo las cuestiones técnicas. Bueno, en esa experiencia tuve un encuentro con el entrenamiento diferente porque entré a entrenar con Scott y todo de alguna manera a través del espectáculo. Bueno, esta es mi compañía, esto no es el espectáculo de Suzuki. Esto es un espectáculo de nuestra compañía, de Jat, que es una versión de Macbeth, una versión tragicómica y grotesca, que se llama Algo de Macbeth. Es una foto, Lucía, la siguiente, con los trajes rojos y blancos. Bueno, comentar un poco. Con esta experiencia entré de alguna manera en un territorio, después de varios años de entrenamiento y de práctica aquí con gente, sola, mucho entrenamiento sola para descubrir lo que había, lo que iba asimilando, ¿no? Y muchas preguntas, muchas cuestiones, muchas reflexiones,
muchas preguntas que se iban resolviendo y venían otras. Y bueno, descubrí que a través de el propio espectáculo, el entrenamiento se ponía en su sitio en el cuerpo. Fue un aprendizaje muy fuerte porque no nos entendíamos a veces. Con las actrices de Scott, ellas algunas no hablan inglés, otras sí, entonces entre choto more, choto better, choto, era muy bonito descubrir esto, como a través de cuerpo a cuerpo, en un entendimiento universal y con ese deseo de comunicar, iba construyéndose y en una experiencia muy fuerte a nivel humana de convivir allí, ¿no? En Toga. No me quiero extender mucho con esto. No encontraste, Lucía, ¿no? La foto. Puedo compartir yo, no pasa nada, pero no da aquí. En términos del trabajo aquí que nosotros hacemos, claro, yo no soy de Portugal, entonces nos tenemos que adaptar a la realidad. Esto es otro espectáculo donde está Shai, precisamente. Quise mostrar esta foto porque en 2019, donde se celebraron las Theatre Olympics en Toga, fui convidada también junto con Shai, que ella ya estaba en el espectáculo, a hacer Bluebird. Este es el espectáculo dirigido por Matías Sebastián, donde Shai y yo precisamente compartimos escenario junto con un actor lituano, varios actores italianos, era un actor húngaro y yo. Entonces es lo que comentabas, Paula, ¿no? Aquella interculturalidad que se centra en una misma práctica común y que se levanta y que se construye para un lenguaje específico, una dramaturgia específica y que el público termina de entender a pesar de el idioma y cómo todo ese trabajo salta la barrera lingüística por un lado, ¿no? Y entra en lo común de otro lenguaje. Bueno, no tengo mucho tiempo más, pero aquí nosotros practicamos regularmente y en términos de relación de la escena con la práctica, encontramos momentos y mecanismos. Este es el espectáculo Dionisos que hicimos en 2016 para el Festival de Toga. Esta es una trichina. También aquí había esa interculturalidad de idiomas. Chino, tuve que aprender el texto en chino, ya es una anécdota bastante curiosa. Y entonces, a través de los mecanismos invisibles del entrenamiento, ¿no? Y de los fundamentos principales, la respiración, la energía, el centro de gravedad, encontramos un soporte, una base donde potenciar una comunicación más clara a través del mensaje que queramos contar, la estética y trabajando también para el público, para nuevos públicos, en el sentido de cómo el trabajo y nuestra estética o nuestro lenguaje puede despertar y provocar también al público, porque el entrenamiento para nosotros pone una base que no solo nos provoca a nosotros o nos construye un cuerpo y una voz que comunica de una manera determinada, sino que el público también debe de hacerlo con nosotros para tener la transformación conjunta. Y claro, no es lo mismo trabajar con un grupo de teatro comunitario donde hay gente desde 4 años a 80 años, por ejemplo, ¿no? Trabajar con la comunidad, dentro de la comunidad, en los barrios, en las plazas, donde estos mecanismos son aplicados de diferente manera a la práctica que tenemos con la rama, vamos a decir, profesional de JAT, que es diferente, el nivel es muy diferente, el nivel de exigencia física, psicofísica, es muy diferente, porque hay realidades sociales muy fuertes y es a través de la creación comunitaria y colectiva y del coro que introducimos algunos mecanismos que están en el entrenamiento Suzuki. Y bueno, no sé si me extendí. Después me habré dejado ahí muchas cosas, pero creo que es más interesante hacerlo en debate, en preguntas, en
en partilla, en el compartir de la conversación. Muchas gracias, Diana. Hermoso, hermoso. Pasamos a Andrés y después sí vamos a tener un espacio de intercambio y se va a ir también haciendo espontáneamente a medida que avance la conversación. No hay una estructura rígida. Gracias. Hola, entonces me presento y hablo un poquito de lo que os dejo que nos presentemos todas. Presentate Andrés y dale para adelante. Gracias. Vale, pues yo soy Andrés Acevedo y yo os hablo desde Madrid. Y bueno, soy actor de formación y de carrera, pero la experiencia me ha ido llevando a la parte pedagógica, en concreto a la pedagogía del movimiento. Y desde ahí a la intervención y a la asesoría en producciones teatrales. Pero bueno, todo desde el punto de vista de un actor trabajando, ese enseñar y ese dirigir. Yo llegué al método Suzuki tarde, en realidad, hace aproximadamente 7, 8 años, cuando me mudé a Madrid y lo conocí casi gracias a Diana. Yo formo parte de una compañía en Madrid, Teatro Lab, que dirige Gabriel Olivares y bueno, tengo la suerte de formar parte de esa compañía y de ese espacio porque es un sitio bastante único, por lo menos en España, donde se ofrece, además de ser compañía y residencia de un grupo de artistas, se ofrece en abierto sesiones de entrenamiento regulares. Cada semana, 2, 3 sesiones, cada cierto tiempo de manera intensiva, donde actores con más o menos conocimiento del método, con ningún conocimiento o con años de trayectoria, pueden venir a conocer tanto este método como el método Viewpoint. Y es ahí, a los 2 o 3 meses de llegar a este espacio, en 2014, cuando conocí a Diana, que regularmente venía a enseñarnos, a formar a los actores dentro del montaje. Y yo encontré ahí un poco, pues como un sitio donde seguir desarrollándome. Yo, en el primer momento, yo sentía el entrenamiento del método Suzuki como algo, como un trabajo muy físico. Y claro, con el tiempo esa idea ha ido evolucionando mucho. Ahí, por ejemplo, me gustaría escucharos a todas, pero, y claro, yo venía del teatro gestual, venía del ECOC, venía de un trabajo absolutamente corporal y decía como, esto es lo mío, aquí yo se me da bien, esto es. Pero bueno, pues por suerte o por insistencia, por ejemplo, de Diana, al final acabé yendo a Toga y he ido en varias ocasiones. Gracias, Diana, por empujarme. Ahí encontré a Cameron, que ya, claro, marcó profundamente. Y, y ahí se va transformando todo. Ahí el teatro empieza a coger otro sentido. Así lo entendí yo. Pero lo que me parece interesante es no hablar de mí. Cuando estaba pensando en de qué íbamos a hablar, claro, tengo que presentarme, pero lo que se me ocurrió, como tengo la suerte de estar en este espacio donde cada semana entre 15 y 20 actores y actrices vienen a entrenar, se me ocurrió en la penúltima sesión preguntarles su experiencia sobre el método. Y en la última hicimos un foro. Ahí es donde te pasé la fotito, Lucía, por si podías enseñarla. Y estuvimos hablando en general de lo que ellos querrían contar sobre el método. Sí, de su experiencia, de qué les llama la atención o en qué les ha transformado. Desde lo más importante, ahí estamos todos. Bueno, todos los que estábamos ese día, porque por ahí pasa mucha gente, es un espacio abierto. Yo estoy haciendo la foto. Y, y el caso es que son actores y actrices de muy diferentes orígenes, de formaciones muy distintas, desde lo corporal a gente que viene del mundo de la tele. Bueno, y el caso es que de cada cosa que iban diciendo, y esto me ha apuntado algunas cosas que me parecían interesantes, grabé la conversación y luego la escuché, y de cada cosa que iban diciendo había algo que yo me sentía absolutamente reflejado en lo que contaban. Había gente, había compañeras que hablaban
por ejemplo, cómo habían encontrado en estas sesiones de entrenamiento una familia teatral, un sitio donde encontrar un elenco, aunque no estuviese formando parte de un espectáculo con ellas. Había otras compañeras que resaltaban cómo iban encontrando poco a poco un camino hacia integrar la voz y el cuerpo. Otro compañero que hablaba de cómo su control corporal iba cambiando, su percepción sobre su propio cuerpo. Había otros que hablaban, intentaron no repetirse. Gracias, Lucía, ya si quieres puedes volver a la pantalla. Intentaban no repetirse, pero algunos se repitieron sobre la idea de que encontraban las ganas de seguir entrenando y mejorando, como una especie de trabajo sobre la voluntad de seguir avanzando. Otras resaltaban la idea del empoderamiento, cómo se sentían en control sobre su propia profesión, sobre un actor que es capaz de decidir sobre su propio trabajo, sobre cómo mejorar, sobre cómo practicar, sobre a dónde ir cuando no tienes que estar ensayando un montaje, por ejemplo. Todas son ideas que en algún momento de estos últimos 7, 8 años que he estado en relación con el método, todas son ideas que han pasado por mí. Y otra compañera, algo más mayor, con más carrera detrás, hablaba de cómo el método Suzuki en la práctica le había ayudado a cristalizar, a asentar otras experiencias que había tenido en su vida, de Chekhov, de otro tipo de... Y ahí también lo entendí. Me hizo pensar y que yo no había entendido nada de Lecoq hasta que empecé a trabajar el método Suzuki, por ejemplo. Porque no podía llevarlo a tierra, no podía como concretarlo. Todo eran como ideas e improvisaciones. Y aquí empiezas a entender cómo ese trabajo se puede convertir en algo diario. Bueno, es mi experiencia. En cuanto a de qué podíamos hablar, claro, luego está la parte de pedagogo. Yo lo que más suelo enseñar son disciplinas que tienen que ver con el movimiento. Y no el entrenamiento lo practicamos y ya está. Pero hay algo en general que me encuentro en los alumnos. Aquí seguramente Diana coincide porque hemos trabajado en sitios parecidos o yo he ido a sitios donde ella me ha abierto la puerta. Encontramos alumnos normalmente con ciertos obstáculos, con, por ejemplo, poco uso del espacio o poca noción del uso del espacio, o con un esquema corporal poco definido, o pocas variables en las calidades del uso del cuerpo o del uso de la voz, o poca rutina en el trabajo sobre el propio cuerpo y la propia voz, o un trabajo imaginario poco definido. Es el perfil en el que nos solemos mover y en el que el método Suzuki viene como a ayudar, a ser una herramienta potente. En ese sentido me gustaría que pudiésemos hablar sobre eso, sobre qué perfil nos encontramos de la gente que viene a formarse, para todos los que somos formadores, que sé que lo son Ivana y Paula, Fernando, Diana, y en qué sentido creemos que el método Suzuki puede ser valioso. Pues yo creo que hasta aquí abro debate. Buenísimo, Andrés, gracias. Bueno, acá un poquito dejo en espontáneo. Podemos dejar la pregunta y responderlas al final, que me parece un poquito más ordenado, y entonces seguimos con Ivana, y yo me anoto esa pregunta, y después empezamos a hacer como un intercambio más dinámico. Así todos se van presentando. Hola, buen día. Yo soy Ivana Catanese, estoy en Mendoza, estoy cerquita. Y bueno, y comencé un poco con este método en el año 99, cuando tuve la oportunidad de estar trabajando en el FIBA 99 en Buenos Aires, y Cameron Steele estaba trabajando con la compañía Robert Wilson y decidió quedarse unos días más y dar un taller, y ahí Pauli, lo tomamos juntas. Lo primero que habitamos fueron las estatuas, y cuando viví esa experiencia, creo que
que el taller fue sobre estatuas, es lo que tengo más fuerte en mi cuerpo. Dije, wow, acá se junta todo. He estado estudiando por un lado el movimiento, por otro lado la voz, por otro lado la actuación, ¿no? Como que nuestras carreras tienden a estar diseccionadas, no a integrar, sino como separarte y después tenés que hacer una escena y donde tenés que integrar todo, pero como que no conocía en ese momento, en el 99, un entrenamiento que tuviera actoral directamente, que pudiera integrarlo todo. Y bueno, y re flasheé, era joven, tenía mucha energía y podía hacer muchas cosas. Y bueno, y después me fui a Nueva York, estudié con Cameron Steele, por supuesto, después estudié con la City Company, estuve en toga, pero no entrenando. Y en México hicimos una residencia con Cameron y nos pusimos a investigar más en el entrenamiento, porque lo veíamos muy japonés para nuestras puestas en escenas. Entonces empezamos a integrar otro tipo de energías, cualidades energéticas que pudiesen ayudarnos a... Yo soy una obsesionada con el aire, con la respiración, entonces, ¿cómo puedo dosificar? Como que la respiración es una prolongación del sonido que lo hace voz. Entonces, ¿cómo puedo a través de un entrenamiento poder trabajar eso, la dosificación del aire, que tiene que ver con la dosificación de la energía? Entonces hacíamos por ahí entrenamiento hasta de 5 horas para poder lograr eso, ¿no? Es como entrenar a la actriz, al actor, para que empiece a estar en la obra a partir de que sale de su casa hasta que vuelve, no sé, por eso hacíamos como 5 horas, que éramos jóvenes. Bueno, y esto de la escucha total, ¿no? Entonces, estas son las cosas que a mí me interesan del entrenamiento, porque por ahí lo que yo suelo ver muchas veces cuando uno empieza a entrenar es que quiere ponerle toda la energía, toda la fuerza, y se queda en una forma tan rígida, vos recién Andrés hablabas de esto, que en lo que nosotros pretendemos, o lo que yo pretendo, es romper eso. ¿Cómo hago para que este entrenamiento me vuelva más vulnerable? ¿No? Como que el entrenamiento me lleva a romper esta cristalización que tengo de mi vida, de mis vicios, de mis hábitos. Vieron que en el entrenamiento se habla mucho también del hábito. Bueno, entonces mi investigación va sobre todo por ese lado, de a partir del entrenamiento encontrar lo sutil, encontrar... hay una forma, pero transmitir lo sutil, lo invisible. Eso es una cosa. Otra cosa que me encanta de lo que he descubierto con este entrenamiento, y ya te digo que no es puro, que no es lo que yo hago ahora, no es Suzuki, no llevo las 6 líneas, no, hago otra cosa, pero porque lo voy vinculando con otras cosas, es cómo me vinculo en el espacio, conmigo misma, con los cuerpos arriba del escenario, con el espacio, que esto también tiene mucho que ver viewpoints, por eso yo creo que la City lo va integrando, con la luz, con el sonido y sobre todo eso que sucede entre lo que está sucediendo en la escena y los espectadores. Y yo creo que en el entrenamiento eso está muy marcado. Vieron que tenemos que tener determinada distancia de un cuerpo del otro en las caminadas, o cuando nos sentamos y nos paramos para ir a las estatuas, la distribución en el espacio. Esas cosas son las que a mí me seducen del entrenamiento. Los conceptos de contracción, expansión, traslado. ¿Qué más? Y solamente quiero contar una experiencia que me sorprendió mucho. Yo estaba viviendo en Nueva York y era recién mamá, entonces no estaba entrenando y estaba toleando la teta.
y una amiga me escribe y dicen que estaban haciendo una audición para un voiceover de una película, y yo grabé ahí mi voz y la mandé, y da la casualidad que tenía el mismo timbre de la actriz principal de la película, entonces me mandan a hacer un lip syncing. Y bueno, la gente tiene un entrenamiento para el lip syncing. Yo lo único que tenía era el timbre de voz de esta actriz. Y nada, me costaba un montón, estaban todos re enojados. Era una película de Soderbergh. Entonces me llamaba Soderbergh y me retaba, y todo el mundo me retaba, y nadie, pero querían que fuera esa voz. Y entonces en un momento determinado era tanta la información y no me sabía el texto y tenía que mirar una pantalla y decir ese texto con unos auriculares con la voz de la otra actriz, entonces yo le copiaba a la actriz, era todo un desastre. En un momento les dije que me dejaran sola, me saqué los auriculares, me estudié el texto, me puse en una estatua parada, me conecté con mi centro, me conecté con la pantalla y con la línea que iba ahí y respiré el texto, ¿no? Me conecté con la respiración de la actriz que estaba yo mirando. Y lo saqué así. Entonces, ahí descubrí que el método en realidad lo podemos usar en distintas disciplinas de las artes, ¿no? De la actuación. Bueno, yo no actúo más, pero dirijo, y estoy todo el tiempo, eso está en esos cuerpos vibrando arriba del escenario, ¿no? Entonces, cómo se atraen, cómo se repelen, cómo es la conexión con la audiencia. Y bueno, un poco eso fue lo que yo tomo del método, más allá de la forma que no la comparto ya, tan suzukiana, pero esa soy yo, y bueno, pero sigo, ¿eh? Y soy Gracias. directora de teatro, soy directora de teatro y me gusta la dramaturgia en escena, o sea, escénica. A eso me dedico, y bueno, ahora el libro con Paula y Andrés, y ahora Fernando también está participando. Gracias. Gracias, Ivana. Hermosa anécdota. Y quiero aclarar una cosita para quienes nos están escuchando, porque claro, hablábamos antes de empezar esta reunión sobre qué saben o qué no saben las personas que están participando como oyentes, vamos a decir, o después este video se va a seguir divulgando, espero, y va a tener como una resonancia mayor. Entonces, cuando vos nombrabas, Ivana, lo de las 6 líneas, después si quieren profundizamos un poquito más, pero son como 6 ejercicios básicos que sintetiza Tadashi Suzuki junto con su compañía para que se divulguen, digamos, para las personas que enseñamos, podamos hacer uso de esos 6 ejercicios básicos para ser, digamos, transmitidos o divulgados. Entonces hay un punto en donde siempre se vuelve a esos 6 ejercicios básicos, por eso también se llama un sistema de entrenamiento, porque tiene como ejercicios que son de una manera determinada, digamos, y así son también transmitidos. Así que bueno, yo dejo solamente la aclaración, después si se puede, se ahondará más en el tema. Gracias. Ivana. Sí. Pauli, hay alguien que quiere entrar y no puede. Ahí debe No estar. sé, Lucía. Lucía que lo... mira, yo no lo veo. Bien, ahí Lucía le va a dar el paso. Bien, seguimos. Gaia, ¿estás? Hola, mi nombre es Gaia Victoria Muñoz Rosberg, soy danesa chilena, estoy aquí en Copenhague, en Dinamarca. Soy actriz y dramaturga y ¿cómo se llama? Teacher, pedagoga, se dice. Y yo tengo como una historia muy de suerte así de entrar en el método, porque mi madre, Anneliese Gabel, es un master teacher desde mucho tiempo, y ella descubrió el método y quería ir a Toga, y se fue a Toga conmigo. Yo tenía 11 años y yo pensé que iba de vacaciones de verano.
Y yo estuve muy acostumbrada de mirar a actores, como mi mamá es actriz y mi papá era director, así que pasé toda mi vida mirando a una escena. Así que yo estaba ahí sentada mirando a todos los que entrenaban y Suzuki dijo que no, aquí no hay público o tienes que hacer el entrenamiento. Así que yo subí a los 11 años y entrenaba y fue increíble, me encantó. Siempre fui una niña muy física, con mucha energía. Y la experiencia que cambió mi vida fue que estábamos en el stomping y yo estaba muy bajo así y vino Kato-san, un actor japonés, y me dije, súbete un poco, sube el nivel de your gravity. Y me dijo, sube, 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 y de repente estaba ahí y hice el stomp y sentí una energía que me subió así desde el centro de la Tierra al universo. Me sentí completamente conectada con el mundo. Y ya, pues, esa era mi primera experiencia, pero como era niña y volví a Dinamarca y seguí mi vida. Entonces cuando tenía 19 años, mi mamá iba a dirigir una obra griega donde entrenaba su grupo. Me dijo, ¿quieres ir? Y yo le dije sí, y hice el entrenamiento y la experiencia era increíble. Y así seguía mi vida, entré a la escuela de teatro y me tocó una profesora que era mi madre y en el entrenamiento de Suzuki. y yo pensé ahí como actriz, como una persona casi profesional o como digamos, o con una decisión de querer hacer teatro. Pensé, este es mi cosa, esto quiero hacer, this is the shit. y yo le dije a mi mamá, voy a ir a Japón y voy a ser parte de su grupo internacional. Y ella dijo, no tiene un grupo internacional, ¿de qué hablas? Y yo le dije, bueno, no sé, voy a hacerlo. Y 2 años después estuve embarazada con mi primer hijo y entrenamiento no es para mujeres con niños chicos o embarazadas, es un deporte de elite sports, fuerte. Pero pasaron los años y me dio otro hijo y de repente me dijo mi mamá, está haciendo un grupo internacional. Y pensé, pero no puedo ir porque ahora los chicos son muy, muy pequeños y todo eso, pero pasaron los años y de ahí fui a un summer training course y mis profesores eran Cameron Steele, tu esposo, Ivy, y Matías Sebastiano. Y ahí me preguntaron si quería ser parte de un nuevo grupo internacional que se llamaba ISCOT. Así que resultó y fue mi Hollywood, fue mi sueño, y fui y conocí a Paula y a Shai y a otra gente y fue increíble. Y entonces tuve una operación en mi oreja que no podía tener, I didn't have any balance, no podía entrenar, no me podía mover y no terminó la cosa y tuve que inventar otra manera de hacer el entrenamiento. ¿Cómo hace Suzuki sin un cuerpo fuerte? ¿Cómo se hace? Y eso y todavía estoy en eso porque mi cuerpo no puede aguantar ese nivel de deporte que también es el entrenamiento.
Así que me gusta mucho escuchar, Ivana, lo que tú dices, porque yo tuve que inventar así una manera de conectar sin fuerza, porque aunque voy siendo más fuerte, no tengo esa fuerza. Así que eso también es encontrar dónde está la fuerza en lo vulnerable, lo que tú hablabas. Y resulta que yo uso el método todo el tiempo. Si estoy haciendo voice acting, también hago así, ¿cómo se dice? Voice over en Voz en cartoons. off, ¿eh? Sí, Mm. voz en off sería. Ya, Doblaje. Ah, doblaje. Doblaje, Gracias. doblaje. claro. Y sí, eso hago y también hago, estoy en una se dice teleserie, TV series ahora que estoy haciendo. Y también cuando estoy en la parte de teaching, cuando estoy con alumnos, lo que me resultó, lo que realmente descubrí es de estar ahí con ellos, entrenando con el cuerpo que yo tengo, enseñando un método que es universal, no depende del nivel que tienes, obvio, también. It's more about your inner level than your physical level. ¿Se puede decir eso? Y yo encontré, lo que estoy buscando siempre es la perfección. Y no existe el perfecto, pero encontré un lugar donde yo encuentro lo perfecto, y eso es in the try, en el intentado. Ahí puedes sentir lo perfecto. Did you do your best? Did you send your energy? Were you aware of all your points? O estabas un poco, como se dice, flojo, o ahí puedes masajar lo perfecto en el intentado. Y eso es lo que yo descubrí y lo uso siempre. Es una respiración, es una conexión a tu cuerpo. No necesito hacer un entrenamiento así muy rígido, o ¿cómo se dice? Very strict, para conectar con la parte que ya está completamente lleno del método y de ese tipo de energía. Y esa energía para mí es universal también. Alguna gente usan el Suzuki Method, otra usan otro método, pero esa energía es universal. Gracias. Gracias, Gaia. Es un poquito lo que, capaz, esto que decías un poquito en inglés, ¿no? De que cuando vos sos consciente de las cosas con las cuales estás lidiando, en ese intento se vuelve perfecta la experiencia, ¿no? Si estoy entendiendo bien lo que decías, ¿no? Estar consciente de lo que estás queriendo abordar en términos de energía, en términos de respiración, en otras cuestiones técnicas, cuando estás consciente de eso, en ese mismo intento de ser consciente en pos de trabajar y abordar esos elementos, la experiencia se vuelve perfecta. Me gustó mucho esa respuesta. Claro, y también que lo perfecto no es el resultado. Claro. Es el intento. Es el intento. Ese es antes del resultado. Ahí encuentro yo. Hermoso, me encanta. Bueno, gracias. Gracias, Gaia. Fernando. Sí, bueno, hola, buenos días a todas, a todos. Soy Fernando Montanares, soy actor, director, dramaturgo, gestor cultural. Dirijo un espacio que se llama Centro MB2 en Arica.
Y estoy muy contento primero que todo de haber recibido esta invitación, porque estoy con gente que admiro de todas partes del mundo y con quienes también he tenido la posibilidad de trabajar y estar juntos en una sala, y eso es bellísimo. Voy a hacer un pequeño resumen un poco de lo que he hecho en el método Suzuki para poder mostrarles una presentación que no es nada académico, sino que más bien son las reflexiones que quedaron a propósito de una residencia, de un tiempo de entrenamiento que tuvimos junto a Andrés en Toga en el 2020. De hecho, en esta fecha, hace 2 años, estábamos acabando ese momento precioso antes de la pandemia. Llegué al método Suzuki en el 2014, luego de haber leído el libro de Ambos, La preparación del director, cuando hablaba de Suzuki. Vivía en México, decidí ir a Nueva York al entrenamiento de verano de City, y eso me permitió descubrir junto a City Company primeramente el entrenamiento. Posteriormente tuve la posibilidad de entrenar con Diana en el 2015 en Madrid, en unas clases donde conocí a Andrés sin saber que lo conocía. Y luego de eso estuve en Toga en el 2018, y desde ahí el camino ha empezado a ensancharse. Conocí a Cameron Steele. Luego de eso, Ivy también estuvo en Arica en el 2018 en septiembre, donde tuvimos un seminario junto a Cameron. Ivy estaba aquí, por supuesto. Y así ha pasado una vida profundizando en esta experiencia del método Suzuki, que para mí originalmente era un entrenamiento de movimiento, algo que hablaba Andrés anteriormente, y con el paso del tiempo también ha madurado hacia un pensamiento de la quietud, como diría Ellen Loren en su artículo En busca de la quietud. Esto es más bien la búsqueda de la quietud, y como dice el mismo Suzuki, ¿no? Este entrenamiento es para romper el movimiento, para interrumpir el movimiento, no para moverse. Entonces, de acuerdo a esto y estas reflexiones que he tenido gracias a las 3 semanas que vivimos en Toga en el 2020, es que he creado esta presentación para poder mostrárselas. ¿Podríamos verla, Lucía, por favor? Que insisto, si lo pongo en presentaciones para ordenar mis ideas simplemente, no para que se vea académico ni nada de eso, porque en verdad es muy pedestre. Entonces aquí va. Esto es la reflexión que tuve a partir del tiempo ya que se llama Conseguir diamantes en la adversidad, el trabajo de Suzuki y la Scott Company en Toga. Le pongo este nombre porque luego de haber podido profundizar y nunca había visto a la compañía ensayar y crear su proceso. Siempre había visto sus obras, los había visto entrenar, pero tuve la posibilidad junto a quienes estuvimos allí de verles crear, y llegué a la reflexión de que realmente en Toga hay diamantes, o aparecen diamantes, a propósito de la fuerza con la que se crea el entrenamiento y la fiereza con la cual se imprime la fuerza para esos mismos cuerpos. Como diría Cameron Steele, las cosas no se cocinan a fuego lento, sino que hay que prender el fuego, subirlo, para que las cosas se cocinen más. Entonces, de alguna manera, viviendo en la olla a presión de Toga, tuve estas reflexiones que quiero compartirles. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Tadashi Suzuki, un entrenamiento moderno y la creación posmoderna. Al inicio de esta conversación se hablaba cómo el entrenamiento iba a la creación. Quiero hablar sobre Suzuki muy rápidamente como creador. Él pertenece a una generación de creadores, ya podríamos llamar posdramáticos, posmodernos, que rompen la ficción y que empiezan a abrir el campo de la representación, a conectarlo con temas políticos del momento, en una ficción más bien abierta, entre otras situaciones. No obstante, su entrenamiento es muy moderno. El entrenamiento de Suzuki puede ser comparado con Lecoq, por ejemplo, en términos pedagógicos en algunos ambientes. Por supuesto, Andrés y Diana son expertos en esto y podrían hablar más. Sin embargo, al decodificar una forma de entrenamiento y luego volverle una pedagogía, empiezan a haber similitudes entre algunos creadores más bien de la primera parte del siglo XX, ¿no? Lo mismo con Laban, lo mismo con, bueno, varios otros creadores. Entonces, ¿qué pasa? Que Suzuki crea un cuerpo que está altamente entrenado, lo que decía Gaia, ¿no? Esto es como Elite Sports. Entonces, este cuerpo altamente entrenado pertenece a una forma de entender la unidad del cuerpo que viene de la modernidad, no de la posmodernidad. No obstante, al momento de crear, él pone este cuerpo altamente entrenado con pastiches y con distintos collages que hacen que la obra artística pertenezca a un ambiente posmoderno, no así el cuerpo de los intérpretes, que tiene una unidad, como en el ballet clásico, como en la armonía del movimiento, eukinética, coréutica lavaniana, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo esto, es que también uno puede ver que la forma de entrenamiento y la presión con la cual el cuerpo se involucra
para poder ponerse sobre escena tiene, por supuesto, una idea de tensión, de rigurosidad, de violencia muy importante. Y con violencia me refiero a lo que viene. ¿Podemos ver a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué son los diamantes? Porque esto le puse un nombre pomposo, ¿no? Como conseguir diamantes en la adversidad. ¿Qué son los diamantes? Los diamantes son átomos puros de carbono en forma polimorfa y que bajo condiciones de presión y temperatura extrema se transforman en esta piedra preciosa. Pienso, en la reflexión que tuve a propósito de este tiempo, es que los cuerpos no entrenados o los cuerpos pedestres, al momento de ponerse bajo presión en la adversidad del entorno de toga, por ejemplo, no tienen otra forma más que empezar a mejorar. No hay manera de no mejorar. Uno empieza a sentir la presión desde todos los lugares, del entrenamiento, de la vida, del cansancio, del cambio de hora, de muchas situaciones que te llevan solo a mejorar y a volverte este diamante. O sea, yo pienso en la actuación de las mujeres maravillosas que tiene la Scott Company, por supuesto, hombres y mujeres son maravillosos, pero pienso en todos estos roles principales como Maki-san, Chieko, etcétera, que tienen una forma increíble de actuar y que francamente se ha construido bajo una presión adversa. O sea, las temperaturas en este lugar, en esta montaña remota, lejos de toda civilización, viviendo lejos de cualquier tipo de contacto familiar, etcétera, puestos en una rutina diaria muy compleja, muy fuerte y poderosa, hace que, por supuesto, el nivel crezca. Y yo creo que los actores de la Scott Company son diamantes. Esa es la forma en la que finalmente, y cada vez que vuelvo de toga, he pensado que voy como a conectarme con la fuente y a tomar un poquito, a tratar de tener un poquito de esa belleza y refinamiento de esos diamantes para poder traerlo conmigo. Recuerdo muy bien a Diana bajando en el 2018 del bus de toga a Nanto, si mal no me equivoco, diciéndome: lo importante es qué haces tú con este entrenamiento ahora que regresas a tu entorno. Entonces, siempre he pensado que, claro, no puedo reproducir las condiciones naturales que tiene toga, lo remoto, la desconexión, etc., que son además las originales que Suzuki decidió conseguir, por lo tanto se fue para allá, ¿no? En su trabajo original sobre el café, en la ciudad, tenía que trabajar con actores que no podían entrenar todo el día, que tenían que trabajar luego de las 7, miles de cosas, y cuando decide irse, empieza esta peregrinación, casi como él mismo contaba, ¿no? Que la gente lo miraba raro porque pensaban que era un culto. Como pensaban que eran un culto, los miraban de manera extraña, más llegaban con pantalones de la ciudad de forma muy extraña a un pueblo remoto donde la gente es más bien conservadora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas condiciones remotas, ¿cómo uno las trae con su cuerpo? Yo creo que tiene que ver con la violencia, pero con la violencia no entendiéndose. La violencia hoy día es un concepto muy complejo y muy difícil de tocar, sobre todo en nuestra sociedad. No obstante, quiero tomar los pensamientos de Anne Bogart sobre la violencia. Vamos a la siguiente, por favor, diapositiva. Bueno, antes de ir a la cita sobre la violencia, esto es lo que dice Ellen sobre el entrenamiento. Dice: el método de entrenamiento actoral Suzuki, creado por Tadashi Suzuki y su extraordinaria Suzuki Company of Toga, es ampliamente conocido por su vocabulario físico exacto y riguroso que da al actor criterios alrededor de los problemas básicos del control escénico y corporal. Esta criteria, como dice Ellen, que es exacta, que es rigurosa, física, no se puede conseguir de otra manera sino bajo presión. Hay una verticalidad en la energía constantemente, hay alguien que te está entrenando, tú estás sometido o subyugado a la presión de este entrenador, sin que esto se vuelva en términos personales, ¿no? Hay un rito al cual uno decide entrar a la sala, y ese rito tiene que ver con la verticalidad. Uno se vuelve parte. Cuando alguien ha estado en una escuela de ballet o tomado clases de ballet, entiende que también existe esa rectitud, esa severidad y esa verticalidad, ¿no? Es la forma en la que y por eso digo que esto es un entrenamiento más bien moderno y no posmoderno, porque hay una verticalidad y una subyugación a la cual uno acepta someterse para que el cuerpo trabaje y se amolde al criterio que es muy riguroso y exacto. O sea, esto es o no es, no hay una forma intermedia. Por supuesto, cada cuerpo es distinto. Y como dice Ellen, el entrenamiento está allí todo el tiempo y es uno el que está mal. Hay días que uno se levanta peor, se levanta mejor y el entrenamiento sigue siendo el mismo. Los 6 básicos que hablaban antes siguen siendo los 6 básicos y todos sabemos cómo se hacen y sabemos si le ponemos más o menor energía. Entonces,
Y esos 6 básicos son violentos en sí mismos porque obligan al cuerpo a someterse a una energía extra cotidiana, a un desgaste muy importante, a una forma de atención, que es lo que decía Ivy, ¿no? A ella le interesa la atención grupal, por supuesto, a una forma de atención que está por sobre el mundo pedestre, que está por sobre la cotidianidad y que nos obliga a abrir nuestro sistema, incluso reptiliano, si quieren decirlo, ¿no? Como a estar en constante atención de lo que va a suceder en el espacio, porque cada hecho que sucede en el espacio es un evento, el que alguien se equivoque, el que alguien no esté allí, y para poder sostener esos eventos, el cuerpo debe estar preparado, y su preparación lo lleva justamente a tener este vocabulario físico exacto y riguroso, como dice Helen Loren. Vamos a la siguiente, por favor. Sobre la violencia para conseguir un diamante. Esta era la diapositiva que quería hablar. Lo que dice Ambógar en su libro La preparación del director es lo siguiente: la decisión, la crueldad que ha extinguido la espontaneidad del momento requiere del actor un trabajo extraordinario, resucitar a los muertos. Mucho se ha hablado sobre esta resucitación de los muertos, no prender fuego a los estereotipos, es algo que también dice Anne. Se ha hablado sobre Suzuki, que al trabajar con textos clásicos y traerlos al presente tiene que prenderle fuego, ¿no? Que es el mismo fuego del cual hablaba Cameron, ¿no? Que la cita que hacía de Cameron, de subir el fuego para que las cosas prendan. Entonces, esto es un acto, por supuesto, violento para uno como intérprete, porque uno se somete, lo que decía antes, ¿no?, a esta forma vertical, poderosa y de presión. El ojo externo del que te entrena es, francamente, una presión constante. Uno sabe, como uno sabe los problemas que tiene: oh, mi dedo está mal puesto, mi pie quedó mal, no giré al tiempo, estoy un poco encorvado, se me sale la cola, tengo los abdominales sueltos, etcétera, o el sonido se me apretó en el pecho. Uno internamente tiene todo ese trabajo constantemente sucediendo, y uno sabe que el ojo externo también lo puede ver. Entonces, de alguna manera, esta es una violencia constante a la cual nos sometemos para poder mejorar, para poder aprisionarnos y volvernos estos diamantes, o intentar, en mi caso, intentar tocar aunque sea un poquito de la superficie, de esa brillantez de los diamantes, como la gente de todo, que es fascinante. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hablaba sobre el contexto, ¿no? Bueno, estas son 2 fotos de invierno en todo, el verano es maravilloso también, pero quería mostrar estas fotos de invierno porque en este contexto es donde aparece ese entrenamiento, o mejor dicho, donde se termina de configurar, porque por supuesto el trabajo de Suzuki fue previo a la llegada a Toga, pero aquí en Toga es donde ya se configura como un entrenamiento, como una forma más rígida, ¿no? Un vocabulario más exacto. De hecho, los videos más antiguos de Scott en Toga uno puede ver todavía una cierta influencia del buto, ciertas formas distintas a las que son hoy en día, que está mucho más codificado, ¿no? Se refinó, que es lo que también pasó con Laban y luego con la, como con la sistematización de Bartenev, por ejemplo, de los trabajos de Laban y así y así. Muestro esto porque pienso que entendamos que la gente se va a este lugar a entrenar, se desconecta de la realidad, hay poco wifi, hace frío en el invierno, está todo el día trabajando allí. ¿De qué manera, qué otra presión desea uno para poder mejorar que esto, ¿no? Es de verdad un elite sports, un ambiente extremo para poder ir mejorando. Y esta gente se somete a esta situación, y los que queremos vamos en el verano, que la condición es bastante menos extrema. Hay río, ya podrá contar Andrés y Diana, bueno, y todos sobre el río y sobre lo bien que se pasa con este ambiente veraniego y con el verde, pero durante el año pasa esto, y como el nombre del libro que están traduciendo y que va a aparecer pronto, y qué maravilloso que tengamos ese documento en nuestra lengua, la cultura es el cuerpo, también la cultura es parte de ciertas condiciones que suceden por acuerdos sociales, ¿no? Y que la cultura del entrenamiento en Scott, en estas condiciones, es la que es. Es difícil reproducir eso en nuestros contextos, que es lo que decía Andrés, lo que decía Diana, ¿no? ¿Cómo hago esto con niños de 4 años o con gente en un teatro comunitario, por ejemplo, ¿no? Claro, pienso que tiene que ver con traer un trozo de esta idea de perfección, de la búsqueda de la rigurosidad para nuestros espacios, porque estas condiciones, yo vivo en Arica, que es un desierto, justo en la frontera con Perú y Bolivia, en un lugar que tiene una cultura de danza. Entonces la gente se mueve, y tratar de insertar la quietud dentro de una cultura de movimiento es trastocar la cultura local. Por lo tanto, si la cultura es el cuerpo, en este caso, los cuerpos de mi cultura
son totalmente opuestos a la cultura japonesa de toga, porque ahí también hay que hacer acepciones, y a la cultura japonesa de Scott en toga. Entonces, esas diferencias, tratar de insertar algunas cosas es un desafío, no obstante, es un bello propósito para poder compartir esta experiencia. También comparto como Gaia esta energía que en la columna vertebral le apareció, la misma experiencia que a mucha gente le ha dado el hecho de hacer stomping, sentirse poderoso, sentirse fuerte y saber que este entrenamiento da bases para poder sostenerse como actores sobre el escenario de una manera controlada, precisa, de una manera muy fuerte y además entendiendo que tienes la posibilidad de tomar decisiones en milisegundos, porque cada ejercicio de los básicos son toma de decisiones constantes. El mismo stomping, saber si uno gira, si uno va para un lado o para otro, o las estatuas que se mueven, por ejemplo, que no es de los básicos iniciales, pero también es decidir, voy abajo, voy arriba, corto con las dos, corto con una. Es un trabajo constante de estar viviendo el momento presente con fuerza, con energía y poniendo el cuerpo en un trabajo muy riguroso de formación, de espacio, formación, no de formación, de formación. Vamos a la siguiente, por favor. Y estoy por terminar. Esto es lo que dice Ellen en su mismo artículo. Una vez que el actor es capaz de tomar decisiones claras en su cuerpo, su concentración excita el espacio y la audiencia experimenta algo más allá de lo cotidiano, algo que trasciende la vida diaria. Lo que se mueve dentro tuyo se hace manifiesto, es una revelación muy personal e íntima de uno mismo. La quietud le permite a la fuerza de tus convicciones hacerse visible. Esto es algo que nos dijo Suzuki, traducido por Aki en nuestro tiempo en toga, que estábamos todos iguales con el uniforme, con todo, porque eso permitía que se hiciera visible tu propia convicción. Al todos estar iguales, la fuerza interna que uno le puede imprimir al trabajo personal se hace mucho más claro. No hay ninguna diferencia en términos de personalidad, nos aneutramos, por decir de alguna forma, y aún así emerge desde nuestra fuerza interior o de la energía que nosotros aplicamos para este trabajo, aquello que hace que nuestras convicciones se manifiesten, ¿no? Nuevamente, citando a Van Bogart, no te puedes esconder, todo es visible sobre el escenario. Entonces, mientras más fuerza le ponemos, fuerza interna, digo, no fuerza tónica, porque además el entrenamiento Suzuki, aunque parezca de gorilas y de gente muy fuerte, porque hay videos muy antiguos, ¿no? De los 80, donde uno ve estos hombres blancos, musculosos, haciendo stomping de manera muy feroz. No es solamente fuerza muscular externa, sino más bien es un trabajo interno de la medición de la energía para que sea eficaz y eficiente sobre la potencia de la interpretación en el escenario. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, estas son dos fotos de Chieko y Maki interpretando dos obras que son Troyanas y Dionysus, que para mí me han transformado la vida. Cuando fui espectador de Trojan Women por primera vez en toga, fue como que el mundo se me dio vuelta. No podía creer, yo decía, esta gente tiene cuerpos de plomo. Eso pensaba, que eran como estatuas de plomo instaladas sobre el espacio, muy pesados, muy fuertes, algo que era imposible. Yo vengo de una cultura donde la gente es saltarina, la gente salta, bailamos caporal, tinku, toba, distintos bailes andinos, ¿no? Que todos tienen que ver con la tierra, pero con el aire, parte de la herencia de la cultura andina. Por lo tanto, esta manera de enraizarse era totalmente distinta, y nuevamente la cultura es el cuerpo, y en cada cultura el cuerpo es distinto, aunque seamos seres humanos de manera transversal y tengamos ciertas bases similares humanas, nuestras construcciones sociales y culturales nos permiten tener particularidades. No es lo mismo bailar en Chile, por ejemplo, hablo de la danza porque mi primera formación fue en la danza, por supuesto, pero bailar en Chiloé zapateando el piso, que no es igual que el zapateo del stomping de Suzuki, por ejemplo, o el zapateo de la cueca. Vamos a la siguiente, por favor. Conceptos importantes que solo quiero enumerar o decir algunas cosas. Bueno, la quietud, ya hablé sobre eso, y el movimiento, el entrenamiento, según el mismo Suzuki, no es de movimiento, sino que es para romper el movimiento. Por lo tanto, la quietud entre movimiento y movimiento, el stop, eso es lo más maravilloso.
Cameron contaba la anécdota de la gente de Grotowski que vio el entrenamiento de Suzuki y que decían, me parece fantástico el poder del brake, el poder de los frenos que tienen para poder detener el movimiento. Y tiene que ver con eso, ¿no? Nos entrenamos con fiereza para poder romper el movimiento, no solo moverse. Los viewpoints son un entrenamiento de danza que permite la liberación horizontal del movimiento. En este caso, es una energía vertical que busca romper esta línea de movimiento sin cortar la energía. Y es el siguiente punto, energía, presencia física. En este caso, en la quietud se trabaja con una energía que por todo el cuerpo empieza a circular y que al mantenerla genera una presencia física, porque como decía Suzuki en ese tiempo, en el 2020, él quiere una presencia extraña, que la gente no entienda qué es lo que pasa allí. Uno sabe que a ese cuerpo le pasa algo, pero no se sabe qué es. Hay algo que está sucediendo ahí adentro y esa es la energía que va andando. Esta anécdota esta historia sobre el actor con diarrea que tenía que hacer Hamlet y que tenía una presencia extraña dentro del cuerpo y que eso le hacía que su interpretación interna fuera muy buena, ¿no? Había una energía trabajando y eso le generaba este poder o esta forma de crecer extracotidiana. Control, toma de decisión, lo que decía antes, los 6 básicos son la primera forma de hacer que entremos al control y a la toma de decisión sobre el escenario como en el ballet, ¿no? Una barra de ballet tiene un ABC, uno sabe que primero van los pliés, grand pliés, jeté, tandí, jeté, grand battement, etcétera, etcétera, y aquí pasa lo mismo. Entonces, de alguna manera, empezamos a moldar nuestro cuerpo en el lenguaje, porque además esto es un lenguaje que de manera universal nos genera energía y control, pero también tiene una forma, se manifiesta a través de una forma estética que es muy particular de este código escénico y que eso también nos permite tomar decisiones dentro de las convenciones que tenemos en el espacio usando esta interpretación. Y de lo que no he hablado casi nada, pero que es totalmente fundamental y todo, es la emisión vocal. Todo el entrenamiento, la quietud y el romper el movimiento es para emitir sonido. Es indispensable, el teatro de Suzuki es un teatro físico en tanto presencia, en tanto cuerpo, pero es un teatro de texto, necesariamente. El teatro de Suzuki trabaja con el texto como base todo el tiempo, independiente de que sea un texto aristotélico o cortado, o etcétera, es un teatro que muestra o que pone al texto como una forma de que el actor interprete, ¿no? Además de con el cuerpo, son las 2 líneas. Y bueno, eso es una herencia, por supuesto, del teatro no, que uno puede verla claramente. Y todo el cuerpo se construye para emitir sonido. No hay otra forma. El entrenamiento Suzuki construye el cuerpo para emitir sonido. Siempre, yo no lo entendía al inicio porque como venía de la danza, creía que esto era moverse. Hoy día, después de 7 años de haber pasado por eso, entiendo que es todo lo contrario. Es no moverse para emitir sonido de una manera viva, eficaz, fuerte, poderosa, que pueda sagitarizar, que es esto que dice Barthes en la cámara lúcida, ¿no? Que algo te sagitariza. ¿Cómo sagitarizamos al público con esta presencia que es extraña en términos de Suzuki, pero por medio no solo del cuerpo, sino que también del sonido, haciéndolo eficiente, poderoso, etc. Y vamos a la siguiente, por favor. Y esta es la foto final de un momento maravilloso que es, bueno, único de Toga. Yo creo que es imposible ir a Toga y no ver esta imagen y no sentirse sensibilizado en cuerpo y alma por la ritualidad y por la solemnidad que tiene, bueno, toda la vida ya y este momento. Esas son mis reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a Shai. Ahí Diana está a 4 manos tratando de ir traduciendo un poquito a Shai todo lo que va sucediendo como para que tenga un poquito de noción de lo que se va hablando. Bueno, yo me voy a dejar el audio abierto, te pido Fernando también, así si me podés colaborar en la traducción en caso de que, y también ir viendo. Shai, we are going to, I ask Fernando to help me a little bit with the translation. Yeah. So you start and make a pause whenever we can make the translation of it.
Great, thank you. I firstly just want to say what an amazing job Diana is doing of translating for me. I'm just seeing little lines pop up on the chat, and it's so helpful. Thank you, so I can follow along. So my name is Shai Magsalan. I come from Sydney, Australia. Mi nombre es Chai y vengo de Sydney, Australia, y primeramente quiero decir el maravilloso trabajo que Diana está haciendo para traducirme todos los textos que están diciendo. It's becoming increasingly important to acknowledge our Indigenous roots in our country, so I would like to begin by doing that. The land that I am currently residing on belongs to a clan called the Wallamedigal people of the Eora Nation. I will say that name for you. Se ha vuelto extremadamente importante para mí hablar de las raíces indígenas de las cuales de la tierra que provengo, y yo precisamente pertenezco o estoy en una tierra. Can you please repeat the name of the clan? Yes, the Wallamedigal people of the Eora Nation. Del clan Wallamerican people. Sí. So I acknowledge that this land is stolen and that sovereignty was never ceded. Entonces entiendo que esta tierra fue robada y que, did you say stolen and what else, sorry? Stolen and that sovereignty was never given up. Claro, y la soberanía, ¿no? No fue nunca devuelta. And I think this notion of sovereignty and not being surrendered or given up is important to acknowledge in the current political climate. Creo que esta idea de soberanía y el no rendirse es muy importante de entender en esta idea de política del clan. So I am a director, I'm an actor, I'm a teacher, and my practice kind of takes many different directions. So I have a lot of different titles that I work with. Soy directora, actriz, profesora, y mi trabajo tiene distintas líneas con las cuales me relaciono. I also own my own theatre company, which is called Ninefold. También creé mi propia compañía que se llama Ninefold. And my company, with my company, we aim to examine performance training pedagogy. Con mi compañía buscamos examinar el entrenamiento, una pedagogía de entrenamiento actoral. And with my company, I'm really trying to create a sustainable culture for artists who want to explore ongoing, continuous ensemble work. Y con mi compañía estoy tratando de mantener una guía sustentable para el entrenamiento de actores o que busquen un trabajo de grupo. It's important to say that because here in Australia, there's not really a culture of artist-centered ensembles. We have more production houses that just produce plays, but we don't have very large companies where artists stay together for a very long time. Es importante decir eso porque aquí en Australia no tenemos la cultura del elenco que hacen producciones juntas, sino más bien tenemos la idea de producción de obras y no estos elencos que se juntan por mucho tiempo y pueden entrenar. So I first came into contact with the Suzuki method when I was studying at university here, and one of my professors had gone to Toga back in the 1990s. Entonces entré en contacto por primera vez con el método de entrenamiento de Tadashi Suzuki cuando estaba en la universidad porque uno de mis profesores fue a Toga a entrenar. During the lecture, she showed a video of a rehearsal of Greetings from the Edge of the Earth, and it was of the Maenads with the beautiful red and white dresses, and I was entranced. I was blown away.
Durante una de las clases, la profesora mostró uno de los videos del ensayo de Greetings from the Edge of the Earth, del momento en que las Ménides entran en sus bellos vestidos rojos y blancos, con sus ojos maquillados, y bueno, estuve fascinada. And from there, I was hooked. I tried to find training with as many different teachers in Australia as possible. Desde entonces traté de encontrar entrenamiento con distintos y con la mayor cantidad de profesores que pudiese en Australia. And for then back then it was really important to me to have to find all of these different teachers to experience the many different perspectives of the training. Y en ese tiempo era muy importante para mí encontrar todos estos profesores diferentes para experienciar estas formas distintas del entrenamiento. So Australia has a very long relationship with the Suzuki method. We have, yeah. No, it's okay. Australia tiene una larga relación con el método de Tadashi Suzuki. We have companies. There are two companies in another state that train, that use the training alongside the rehearsal process of their productions. Tenemos compañías en otro estado que usan entrenamiento junto con el proceso de creación de sus producciones. And in the 90s, there were many people from Sydney who went to Toga and then brought the training back here. En los 90 hubo mucha gente de Sydney que fue a Toga y que trajeron el entrenamiento de regreso para acá. At the moment, Ninefold is the only theatre company that uses the training in tangent alongside the rehearsal process and creation process. En estos momentos, Ninefold es la única compañía que usa el entrenamiento junto con el proceso creativo. So I started going to Toga in 2008. Yo empecé a ir a Toga en el 2008. And I started working in productions with Scott and iScott from 2014. Wow. Y empecé a estar en producciones junto con la Scott y la iScott, que es la International Scott, donde también está Diana, en el 2014. So this is where I met and worked with Gaia, who became my very good friend and a great support during that time. Ahí es donde conocí a Gaia, empecé a trabajar con Gaia, que se volvió una gran amiga y un gran apoyo en ese proceso. Then iScott went through another, I guess, iteration and version. There was a later version of iScott, and that is where I started to work with Diana. But Diana and I met in the summer training, and then we started to work together. Bueno, luego la iScott cambió, tuvo una nueva versión y allí es donde conocí a Diana. Bueno, con Diana la conocí en el entrenamiento de verano y luego empezamos a trabajar. And I also note that I got very sick the last time that we were there in 2019 for the Theatre Olympics, and Diana took very good care of me. También sé que me enfermé mucho en la última vez que estuve allá en el 2019 para el Theatre Olympics y Diana me cuidó mucho. I got vertigo, which is when the room spins around, and I had to rest in a house in the village for about a week. And Diana, I would wake up in the middle of the night to go to the bathroom, and Diana would be like, "Shy," and she would look, because we had to sleep next to each other because she had to look after me. And then she would, in the middle of the night, wake up and then carry me to the bathroom so I could go to the bathroom.
Wow, tuve vértigo, lo que significa que la sala se movía alrededor, se tenía la sensación de que la sala se movía alrededor de mí y Diana me cuidó, estuve en una casa en el pueblo y Diana vivía conmigo y cuando ella en las noches se despertaba para ir al baño también recordaba que yo estaba allí y ella misma me llevaba al baño cuando yo tenía que ir porque no podía hacerlo por mí misma. So during that rehearsal period, I was sick with vertigo for almost the whole entire period, and I couldn't train for about four weeks. Wow, durante el proceso de entrenamiento tuve vértigo prácticamente durante todo el proceso y no pude entrenar por al menos 4 semanas. And that was when I really understood how the training can transition from situation to situation. Y ahí fue cuando pude entender cómo el entrenamiento puede transitar de una situación a otra. In the same way that Gaia had to, I guess, rediscover the training in a new way, I felt like I had to do the same. En la misma forma en la que Gaia tuvo que redescubrir el entrenamiento, yo también tuve que hacer lo mismo. And for me, the biggest focus became on softness in the upper body and voice. Y para mí el gran foco se transformó en la suavidad de la parte superior del cuerpo y también en la voz. There were only a small amount of activities that I could do, so stomping, funnily enough, was okay because I had to stay level the whole time. But when we dropped at the end of the stomp, I had to go very slowly Wow. to the ground. Había solo ciertas cantidades de actividades que podía hacer y por suerte el stomping podía hacerlo porque tenía que mantener el nivel de una forma, solo que al final cuando hay que caer tenía que hacerlo de una forma muy lenta y suave. And I couldn't do statues for a number of weeks because the change in level would make me dizzy. Wow. No podía hacer estatuas por algunas semanas porque el cambio de nivel podía marearme. So for me, I think that was when the connection to voice really started. I really started to understand the connection to voice. I had also spent the previous year in the lead up to the Theatre Olympics working one-on-one with a voice coach. Entonces ahí fue cuando realmente pude entender el trabajo de voz e incluso estuve un año antes trabajando con un entrenador en trabajo de 1 a 1 para prepararme de manera vocal. Antes de la... Sorry. No, that's okay. So that was pretty much my experience, my most recent experience, but I'm kind of going to work backwards now and jump to my much earlier time in Toga. Eso es prácticamente mi experiencia más reciente con el entrenamiento, pero también salto al pasado, a cosas más antiguas de mi trabajo en Toga. So I'd been to Toga in 2008, and then I came back again in 2012. Estuve en Toga en el 2008 y luego volví a venir en el 2012. And that second time was really important for me because that's when I decided that I was going to, I wanted to spend time to make sure that I took the training back to Australia and that the training had presence in Sydney. La segunda vez para mí fue muy importante porque yo tenía la intención de traer el entrenamiento de regreso a Australia y que tuviese una presencia en Sydney. Everyone who was training before in the 1990s stopped. Todos los que estaban entrenando antes en Australia en los 90s se detuvieron, no dejaron de entrenar. So for a while I was the only one trying to encourage the training in the artistic circles in Sydney. Wow. Entonces, por un tiempo yo era la única que estaba encargada de mantener el entrenamiento en los ambientes artísticos en Sydney. And so that is when I formed my company, Ninefold. Y eso es cuando creé mi compañía Ninefold.
that is, and from there we have been continuously training. Y desde entonces hemos estado entrenando continuamente. I think the most difficult thing for me the biggest challenge, let's say the biggest challenge for me is when I'm teaching this training, is to draw the link or the connection between the training and naturalistic acting. El mayor desafío para mí cuando enseño el entrenamiento es tratar de dibujar una conexión, una línea que conecte el entrenamiento con el tipo de actuación naturalista. Because thanks to Netflix and film, and I love Netflix, I love films, but because there are so many streaming services now, it has really set the bar for what acting is. Like, we are just immersed in this kind of naturalistic acting. Y porque están todos estos servicios de streaming como Netflix, por ejemplo, que por supuesto lo amo, pero se ha instalado una idea de lo que la actuación debiese ser en la actuación más naturalista. So my students at the school that I teach at look at stomping, and then they look at Chekhov, and they're like, what is the link between, I don't get it, what is the link between the two? Entonces los estudiantes a los cuales yo les enseño en mi escuela miran el stomping y luego miran a Chekhov y dicen, no entiendo cuál es la conexión que hay entre estas dos cosas. And you know what, second year, even, I come across this amongst many university students, they have the most difficult time being still. The first lesson is just always, I spend the entire first lesson on the neutral. Entonces, para enseñar esto, lo más difícil para los estudiantes en la escuela, lo más difícil es mantenerse quietos. Yo gasto prácticamente toda la primera sesión en hacer que estén quietos. And then somehow I've got to make the link to all of those little that much more kind of we call it I heard the term wildlife documentary acting, because it's about the camera kind of being there and then capturing you in this completely just natural state, as if you weren't aware that the camera were there. So you say wildlife. Wildlife, like nature documentary. Sí, Yeah. entonces lo que sucede es que trato tenemos este concepto de como un documental de la vida cotidiana, pensando en que la cámara está allí todo el tiempo, grabándote. Sí, sorry. No, that's okay. So I really have to break it down for them and say that I really frame all of the training in terms of physical awareness, bodily awareness, and specificity, because naturalism can actually be codified in that way as well. Entonces realmente tengo que desmenuzar el entrenamiento y ponerlo en términos de atención corporal, de modo tal que puedan entenderlo, porque también la actuación naturalista puede ser decodificada de aquella manera. But for me, in my own practice, I don't work, my work is not in a naturalistic style. Pero para mí, en mi práctica propia, mi trabajo no es en una forma naturalista. So it's easier in my company to draw the relationship between the training, what is needed from the training, and what we have in what is required for the performance, even though they don't look the same. Entonces, para mí, en mi compañía es mucho más fácil dibujar esta relación que hay con el entrenamiento y el trabajo, incluso aunque estas no sean lo mismo. Paula, I think that's it from me. I'm just aware of time, and maybe we can open up to some questions. Perfecto, Shai. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo. Gracias, Fernando, por tomar la posta de la traducción. Un alivio. Porque, bueno,
Thank you very much, Shai. It's very interesting, es muy interesante esto de la relación del entrenamiento con el naturalismo y la relación del entrenamiento con otras estéticas, porque es parte de los estudios en las universidades. Digamos, hay algo ahí, it's always attention to teach, siempre hay una atención con enseñar Suzuki dentro de la universidad cuando tiene una relación con las líneas más naturalistas. Así que gracias, esto está muy bueno. Bueno, quedó pendiente, Andrés, tu pregunta, si querés volver a decirla. Generamos ahí un pequeño intercambio, y la verdad es que ya estamos a 11:30, la idea era poder hacer un conversatorio de 1 hora y media, por todo lo que implica la virtualidad. Gaia, ¿querés decir algo? Sí, quería seguir donde tú estabas hablando de eso de enseñar, y esa relación entre lo naturalista y otro. I wanted to pick up, Shai, about the naturalism and not naturalism, I don't know what you call it in English or in Spanish, I know in Danish, but so I have like 2 questions, because Suzuki told us, I don't know if you remember, Paula, you were there, and also Shai, he was like, naturalism, I don't do naturalism. If you want naturalism, look out the window. Perdón, sí, porque Gaia está trayendo algo de lo que decía Shai, que tiene que ver con un momento que estábamos ahí también las 3, y Suzuki decía, si quieren naturalismo, miren por la ventana. Claro, y eso lo respeto completamente, pero hay lo que escribí aquí, donde no puedes mantener el nivel de toga cuando vuelves a tu país. You cannot maintain your toga level when you return to your own country. Porque estar en toga con esa gente, con ese director, con el Suzuki himself, es una cosa y genera una energía que realmente no existe en el resto del mundo. Y eso, y hay que, yo encuentro que hay que tener cuidado en tenerlo como eso es lo máximo. El resto no podemos... Ya, tengo muchas cosas que quiero decir de eso, pero eso de lo natural, I say that you can do Suzuki and do naturalism. It's about turning the volume up. It's another parámetro. Es como tienes que cambiar el nivel, porque, pero puede funcionar, encuentro yo. Un dimmer. ¿Cómo? Dimmer, como un dimmer, Gaia, me parece que estás haciendo el gesto como un dimmer. Claro. Sí, claramente es uno de los problemas, si se quiere, que se ponen. Hay varias cosas que se dijeron, que a mí, bueno, me anoté un montón. La verdad que el espacio da para volver a repetirlo dentro de unos meses y continuar, ¿no? Profundizando en algunas puntas que se fueron abriendo, para la gente que nunca entrenó y que está en este conversatorio escuchando, seguramente le ha generado intriga saber de qué se está hablando. Otra gente que ha entrenado capaz en marcos como académicos, o ponerle acá en Bariloche, capaz en mi compañía o en la universidad, puede tener un mínimo acercamiento, pero claramente hay muchos puntos que tienen que ver con esta impronta. Yo no sé muy bien, para decir, bueno, tenemos unos 10 minutos para cerrar y extendernos estos 15, Fernando, ahí te doy la palabra. Aunque no se responda o se responda a medias, me gustaría también, Andrés, después de Fernando, que vuelvas a volcar la pregunta, y ahí quedamos viendo, y después capaz nos deja ganas para volver a hacer otro espacio. Paula, una cosita para sumar a lo que dijo Gaia y Shai, que me parece que una de las cosas que nos da el entrenamiento cuando volvemos a nuestro contexto es poder apropiarnos de eso.
¿no? Como apropiarnos del entrenamiento con la experiencia que nosotros tenemos para compartir, que no es lo mismo que en toga. Por eso yo pongo tanto hincapié en la respiración, porque cada idioma, cada lenguaje respira distinto. No solamente en un país, sino en las distintas provincias, en las distintas regiones de las provincias. Entonces, yo creo que es apropiarse del entrenamiento y respirarlo nuevamente, o sea, y respirarlo como nosotros respiramos. Por supuesto, siempre no volver a los hábitos, sino como observar esos hábitos y tratar de alejarnos de ellos. Por eso yo pienso que si Shai lo toma y lo hace naturalista, está buenísimo también. Porque seguramente ese naturalismo no va a ser igual que el naturalismo, bueno, por supuesto, cada artista hace sus propias cosas, pero digo, me parece que ahí hay un puente súper interesante, cómo vamos creando los puentes con el entrenamiento, y ya dejar de decirle entrenamiento para transformarlo en laboratorio, que sea un laboratorio. Por ejemplo, Fernando ama el entrenamiento, pero lo que él hace tiene una identidad impresionante. Su trabajo en el medio del desierto, porque es así, Fer, y ahí en esa conjunción entre Bolivia y Perú, digo, es re fuerte lo que pasa ahí en Arica. Y la gente las actrices y los actores que entrenan con vos son increíbles y tienen lo que tienen para decir no tiene nada que ver con el teatro de Suzuki. Yo digo, a mí me encanta cuando realmente podemos apropiarnos de la experiencia que hemos tenido y ponerle nuestra propia identidad, que nuestra identidad también cambia todo el tiempo, ¿no? No tampoco decir, bueno, viste como a lo mejor Robert Wilson, y ya sabes que estás viendo un Robert Wilson, ¿no? Y pasan los años y sigue siendo un Robert Wilson, que lo amo a Robert Wilson, pero digo, con Suzuki pasa lo mismo, como que se van repitiendo, y se quedan con eso que ya es la receta, y no siguen evolucionando en cierta forma. Yo eso también le critico a los entrenamientos, digo, por eso está bueno esto de los cruces. Pero bueno, todo eso tiene que ver con el teatro moderno, como claramente lo dijiste. A mí me gustó esta diferencia que hiciste, Fer, de teatro moderno, creación postmoderna. Me parece que está buenísimo, porque los entrenamientos postmodernos todavía no los podemos ver, todavía no están sistematizados, porque a lo mejor no se tienen que sistematizar, no sabemos. Pero bueno, nada, quería, ahí no sé si Shai, no sé si alguien le tradujo o no, yo no puedo traducir en este momento. Anyway. Y también hay que recognize que el entrenamiento cambió desde los 80, desde los 60, ha cambiado mucho. Hay cosas, en the walkings, hay algunas cosas que mi cuerpo hace que ahora no se hace, pero el walking era así. Que es más, it's silent and not a stomp, and I do the stomp because that's what my body learned, and that's also a habit, so it's good that it changes, but you have to know that and also to always recognize the toga experience as the original experience that changed too. Hay que reconocer que todo está cambiando a todo el tiempo. Hay que también, encuentro también eso de nacionalidad, donde estamos por el mundo, cómo enseñas el método a tu gente, porque eso de aprenderlo en toga y eso hacerlo en una manera danés, los jóvenes aquí en Dinamarca no podrían aguantar la toga, pero eso no significa que el método no es importante para ellos. Entonces hay que encontrar una manera de enseñar suavemente la fuerza. Y porque yo encuentro que eso de, Fernando, hablaste mucho de la violencia, yo anoté aquí, ¿dónde hay lugar para los sensitivos? Si todo tiene que ser presión, diamante,
violencia. Yo encuentro que eso es la forma, pero ese diamante es, si nosotros somos los diamantes, no somos densos, hay vida adentro. Y encuentro yo que podemos ser diamante, pero esa sensitividad es la luz que tienes que proyectar para que brilla el diamante ahí en la escena. Qué lindo Y- eso. y porque eso es una cosa que tengo que como es un poco duro aquí, siendo mujer, con un cuerpo que no aguanta ahora el entrenamiento. El entrenamiento no es femenino y hay que reconocer eso también, que obvio que mujeres pueden hacerlo, pero eso de seguir en esa manera, el cuerpo femenino, generalizando ahora, no puede aguantarlo, y quiero decir que nadie de las actrices tienen hijos y en esa compañía. Y hay que también reconocer eso, que Toga es un lugar for the absolute elite, for the best of the best, and obviously it's a lifestyle, pero nosotros que podemos, we dip in, we take something, we take it out, we learn, we treasure it. We have to find a way to transform it. And I love what you say, Ivana, about appropriate, take it and transform it so we can share it in our parts of the world, I think. Sorry, I'm taking over the conversation. Las ideas aparecen, está bien, todos tenemos mucho que decir. A propósito, solo quería responder ahí que tienes toda razón, Gaia, y qué bello esa idea de la luz que atraviesa, por supuesto, porque somos seres sensibles. Y igual trato como, quiero hacer un poco la aclaración que esto lo hablo de la forma estando en Toga, ¿no? Como que todo hablaba del contexto con esa presión en ese lugar particular, porque eso puesto aquí en mi lugar no lo puedo repetir. Lo mismo que decía Ivy, ¿no? Las cosas que pasan aquí no puedo volver a hacer, uno no es un pequeño Suzuki, ¿no? Uno en su lugar no es un pequeño Suzuki. Uno tomó algo, vio algo y lo pone en el contexto. Y es bello lo que dice sobre el cambio de entrenamiento, porque lo que más pasa, sobre todo con las prácticas folclóricas, al menos en Arica, que es un lugar que convive con su patrimonio cultural vivo constantemente, es que creemos que las danzas folclóricas, por ejemplo, son una cosa cristalizada y no se entiende que eso responden a una práctica cultural que ha ido avanzando con el tiempo y que también se modifica. Lo mismo que el entrenamiento de Suzuki, ¿no? Si en un momento el stomp era con sonido y hoy es silencioso, es porque hubo un refinamiento a propósito de la vida, porque tal como la cultura es el cuerpo, nuestro cuerpo cambia como seres humanos y las prácticas culturales sobre nuestro cuerpo también cambian. Es decir, las concepciones del cuerpo hace 50 años no son las mismas que hoy día y estamos en constante cambio porque la cultura va modificándose y eso creo que es un gran problema que tenemos, o yo lo tenía al inicio, como pensar que esto estaba cristalizado y era solamente así. Yo tomé el entrenamiento con City Company en el 2014 y luego lo tomé con ellos nuevamente en el 2018 y las cosas habían cambiado. Porque claro, Scott estuvo con City en el 2016, creo, algo así, y en ese momento Scott ya había cambiado la nomenclatura, había hecho una resistematización, y cuando volvió donde City era distinto, y eso porque es una práctica que está viva, y también la forma que City tiene de enseñarlo es otra forma que la que tiene Cameron, Aki, el mismo Suzuki en Toga, ¿no? Que es distinto, porque son culturas, a pesar de que el lenguaje, o sea, escuchamos el acento inglés de Shai, que es distinto que el acento de un británico, de un estadounidense, o los mismos español de todos nosotros, ¿no? Todos hablamos español, pero con distintos acentos, y seguramente el entrenamiento es un poco lo mismo, una gramática de los pies, del cuerpo, pero que puesto en nuestros contextos se ablanda o amolda. Yo quería solo, me recordó una cosa que dijo Ivana sobre la respiración. Yo recuerdo cuando trabajaba en Dionysus, Maki, que fue una de mis senseis allí cuando yo tenía mucha dificultad para conectar la respiración en el movimiento, cualquier uno de los movimientos del espectáculo. Había una gran dificultad añadida, no de un movimiento, de una pierna, de un tal, no, es que llevaba un traje que pesaba kilos
Entonces, las circunstancias de tener que arrastrar en un mismo nivel, aquel vestido. Pasé por varias lesiones, me recordó Shai lo que le pasó, porque pasé 2 lesiones, durante un tiempo no pude entrenar y tuve que, con un esguince, con un pie casi para allá, quise saltar el entrenamiento y yo misma pensaba, no voy a poder hacer esto, no, con aquella presión, autopresión. Y recuerdo que Suzuki, para él, contaba más que yo entrase en el entrenamiento que pudiese hacerlo a cierto nivel. Porque conseguía mantener una cierta energía sin tener que levantar así la pierna o hacer así la pierna, ¿ok? O sea, hay un espacio muy grande desde él propiamente también, que es lo que yo sentí, de lectura de lo que está ocurriendo. Y entonces entendí, wow, cuánta presión, autopresión, autoviolencia me estoy generando. Claro, esto después de muchos años de experimentar también sola, porque no tenía nadie a veces con quien entrenar en Madrid. Y entonces, tomando decisiones, no voy a levantar aquí tanto la pierna, en Stomping, no voy a levantar tanto las piernas. Y entonces empecé a descubrir, bajando unos niveles, el fader que decía Ivana, bajando unas cosas, conseguí abrir otras. Entonces, la autorreflexión, la autopráctica, cuando no tienes la propia referencia de Suzuki o de Scott Company o de Scott Members, maravillosa, ¿no? Cuando no lo tienes ahí, porque no estás en toga, como decía Gaia, no lo tenemos ahí. Entonces, ¿cómo encontrar las vías a través de eso? Y otra cosa es que cada puesta en escena, cada aproximación, cada cosa que nosotros queremos hacer, no podemos aplicarla de la misma manera. Los niveles son diferentes, o sea, no es lo mismo trabajar con señoras que piensan que el teatro, si no tienes una frase, no son actrices. Y que estar en silencio, estar quieta, que es maravilloso porque eso, bueno, es otra historia, ¿no? Y ahí es otro tema. Pero hablando un poco, relacionando esa vulnerabilidad, esa sutilidad, mi experiencia también fue esa, fue encontrarme una yo a través de esa dificultad, de esa autopresión, decir, wow, ir al extremo realmente me llevó a encontrarme a mí misma. Es decir, relaja, que hay un gran espacio. Hay un gran, enorme espacio dentro en todo esa magma extraordinario. Entonces yo creo que el entrenamiento es una excusa para que tú te des cuenta de cara al mundo y en relación a aquel espacio que hablaba Ivana también, del público, lo que se crea entre el público y el palco. O sea, en realidad somos provocadores, ¿no? Somos provocadores de sensibilidades, de aperturas de cerebros, de corazones y está todo bien. Es maravilloso, pero claro, con 25 a lo mejor años no nos damos cuenta. Ahora que tenemos 40, casi 50, y bueno, yo tengo 42, quiero decir, voy a hacer 43. El viaje es enorme, ¿no? Me imagino que alguien que empieza a tocar el violín con 13 o 8, imaginaos con 40. O sea, que el viaje es extraordinario y es una excusa para reflexionar sobre el mundo. Por eso yo creo que también a Suzuki le interesa tanto trabajar con los jóvenes, porque le interesa lo que piensan, le interesa cuál es su pensamiento en el mundo, y por ejemplo, respecto a lo femenino, ¿no? También Gaia, también esa presión, yo también me ponía esa presión, decía, no, esa energía yo también la quiero tener, quiero pasar por ahí, Y eso propio me llevó a encontrar una parte de mí que no lo había tenido en cuenta, que es la escucha. Escuchar en toga es otro aprendizaje. ¿Cuándo intervenir? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo pedir algo? ¿Cuándo coger un stick para comer? Es como aquella energía del animal salvaje, de la wildlife. Es que es extraordinario. Es como una llamada, yo creo que es una llamada a la observación gigantesca, en el más extremo, una llamada a la observación de la vida. Y porque Suzuki decía, es que no, yo parto de la vida cotidiana para crear. Porque al fin y al cabo estamos hablando de grandes pasiones, del amor, de la guerra, de la muerte, siempre hablamos de lo mismo. El ser humano son siempre los mismos challenges. Esto es algo increíble, siempre vamos a repetir las mismas cosas, porque todos nos reímos, todos vamos al baño,
todos lloramos, el ser humano es el mismo en cualquier lugar. Perdón, me he extendido un poco. Voy a responder brevemente a algo de todo lo que se ha dicho. En cuanto al naturalismo, primero, que hablaba Gaia y Oshai, bueno, todo el mundo lo ha mencionado un poco y creo que pronto podremos tener también en español las reflexiones de Suzuki sobre el naturalismo. Nos deberíamos remitir a él, en primer lugar, para intentar encontrar ese link entre el naturalismo y el método de entrenamiento, porque la reflexión se la ha hecho él y nos toca hacérnosla a nosotros también. Y hay algo en el propio hecho de interpretar delante de una cámara o en un escenario tan extra cotidiano y absolutamente poco natural que hace que el método sea significativo. Esta idea, por supuesto, no es mía, pero hay que entrar por ahí. Quiero decir, ya que nos metemos en el método, en el entrenamiento, también en su significado, porque esas respuestas ya algunas de ellas están presentadas por Suzuki. Él ya habla de eso, de por qué ha sido útil, ¿no? O por qué es útil. Me acuerdo que en Toga nos hablaba de Yasujiro Ozu, que es un cine absolutamente naturalista, y él lo ponía de referencia como actores enfocando o mandando su energía hacia la cámara con una decisión increíble, digna de actores que entrenan Suzuki. Y son actores del cine clásico japonés que nunca han hecho Suzuki. Entonces eso para mí es como un claro ejemplo. No me quiero extender en esto. Sí planteaba Paula y todas la pregunta de cómo nos llega la gente al entrenamiento y en qué beneficia el entrenamiento, porque aquí a todas nosotras nos ha supuesto como un cambio en nuestra vida, seguro, pero hay gente que va a pasar solamente unos meses o una época. Y, por ejemplo, yo, en esto que decía Gaia, yo tengo la suerte de entrenar con mujeres, muchas de ellas madres, y sin embargo la experiencia es profunda para ellas. Entonces creo que no hay tiempo ahora, pero me encantaría que pudiésemos hablar en el futuro, quizás en unos meses, sobre esto. Yo les propongo que reflexionemos sobre esto, sobre cómo llega la gente al entrenamiento, qué les puede aportar. Me acuerdo que Diana me hablaba en 2015, 2016, de lo dura que eran las circunstancias y lo agresivas que son en una gran capital como Madrid, donde yo sigo. Entonces, no estamos entrenando en toga, pero estamos en un sitio que tiene sus propias dificultades para los actores y las actrices, duras, en otro sentido, que no es la nieve, pero hay otro tipo de nieve aquí. Eso también nos interesa, entender por qué se resignifica el entrenamiento en Madrid o en el desierto de Arica o en Portugal, ¿verdad? No hay tiempo para esto y yo creo que lo interesante es que podamos compartir esas reflexiones. Yo estoy encantado de escuchar vuestras experiencias porque me ha emocionado escuchar vuestras trayectorias, pero creo que nos debemos también reflexionar sobre cómo lo compartimos y cómo podemos compartirlo mejor. No sé qué os parece. Bueno, Gracias. muchas gracias. Creo que hay una riqueza de cosas que se pusieron acá en valor desde distintos ángulos y desde la pasión también, ¿no? Porque les escucho con una pasión hablando tanto de las inquietudes, de las problemáticas, de los hallazgos, de las experiencias. Así que, bueno, sumamente agradecida. Quiero leer acá Aldo Prico, que es bueno, para quienes no lo conocen, estoy trabajando con él en un proyecto de investigaciones de Rosario y dialogamos mucho sobre distintas cosas. Dice, tiendo a pensar que más allá de las poéticas realistas o no realistas, el núcleo del método parece buscar que quien entrena y actúa separe quietud para estar por ser en potencia plena, y este estímulo para la experiencia estética espectatorial trasciende o atraviesa estilos, culturas, modernidades y posmodernidades, en tanto provoca la presencia de lo invisible y su deseo.
Muchísimas gracias, ha sido un placer escuchar a personas tan inteligentes y talentosas. Se agradece profundamente la claridad y la generosidad. Espero pueda repetirse. Abrazos desde Rosario. Bueno, hermoso las palabras de Aldo, gracias. Gracias, no tenemos ¿Podrías tiempo. decirlo en inglés, por favor? Que Ah, habían... no, lo voy a... sí, no sé si lo puedo decir en inglés, honestamente. Es un poco técnico, yo creo que ya es un poco más difícil. Fernando, tú eres Pero- más en inglés que yo, traduciendo, ¿puedes traducir así rápidamente? ¿Traducir el texto? Sí, sí, sí. I tend to think that beyond the poetics or realistics or not realistics, the center of this method tries to search for who trains and tries to search that who trains and acts stands quiet and stands still in stillness. Thank you for being in for being like ready, completely ready, and this kind of es que esto está muy técnico, no sé si puedo traducir así tan fácilmente. Luego se lo mandamos en el chat. Luego se lo mandamos en el chat. Sí, lo mando en el chat, ahora lo copio. Like in Calm, because the kind of language is very technical, and I think I cannot like pedestrianly translate it. Shai, ahora lo copio en el chat. Okay. Shai, I'm sorry, I'm going to copy it in our chat, and we are going to translate it with time, because it's very, very interesting, the position that Aldo proposed. So we can even discuss about that and have it for future conversations. Aldo Thank speaks that he doesn't have microphone. Ahí tenés que mandar todo y el comprobante. Y, That y al Gmail que aparece abajo. Aldo, ¿quieres hablar? No tiene micrófono. Ah, se puso para que lo veamos quién es Aldo. Aldo es doctor en letras, es una persona muy, muy querida. Bueno, igual nos quedamos un minuto más acá en las invitadas, los invitados, y permitimos que se corte la grabación. Saludamos, agradecemos para la gente que nos está mirando, que va a ver este material. Todavía hay obras de teatro que se pueden ver hoy y mañana acá en Bariloche, así que bueno, ahí en nuestro Facebook y en Instagram de Baco Compañía Teatral pueden acceder a esa información. Les agradecemos, y Lucía, si podemos ir cortando la grabación, y la gente invitada que está en el Zoom se puede ir retirando. Gracias, que tengan un hermoso, hermoso día.